Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, queridísimos amigos de Cuatro Vientos. En la plataforma 4B TV damos inicio a nuestro programa del día de hoy, que es miércoles, día 2 de noviembre del año 2022. Y créame que es para mí un placer tener ya con nosotros a nuestra queridísima amiga de Cuatro Vientos, la titular del programa La Causa de las Mujeres, un programa, usted sabe, que aborda los temas feministas contemporáneos en el mundo, en México y en nuestra Baja California queridísima. Y bueno, pues el día de hoy se platicará de dos temas. Retomaremos lo de las hadas, ni hadas ni brujas, simplemente mujeres ejerciendo su poder, ejerciendo el poder. Y también una mirada feminista al resultado electoral en Brasil, el triunfo de Ignacio Lula da Silva sobre Bolsonaro. Y bueno, pues la conversación es con nuestra amiga, colaboradora de Cuatro Vientos, Mari Carmen Rioseco Gallegos, feminista ambientalista, consultora en derechos humanos de las mujeres y niñas, con reconocimiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 2016, y también por su desempeño local como activista por mujeres reconociendo a mujeres. Es consejera consultiva de InMujeres, directora de Todos Ciudadana, Asociación Civil, y también colabora con nuestro programa, y ella es la titular del programa La Causa de las Mujeres de acá de Cuatro Vientos desde septiembre del año 2022. Querida Mari Carmen, qué gusto saludarte y mira, ¿qué te parece? Estamos transmitiendo, no es cierto, es una fotografía así se pone, amigos y amigas, en el Panteón de Mixquic, allá en Tláhuac. Esto es realmente maravilloso porque usted sabe, entre la madrugada, entre la noche de ayer, 1 de noviembre, y hoy, 2 de noviembre, en México celebramos a los, a los, a los, a todos los muertos y los menores de edad, los muertos, los fallecidos menores de edad, el día Exacto, primero, los santos inocentes, así es. y pues los fieles difuntos el día de hoy. Así que esto que está usted viendo ahí admira al mundo y así se pone este panteón. Pero pues no es para menos, ¿no, Mari Carmen? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves? Hola, buenos días. Hola. Veo que está muy bonito tu fondo de pantalla, sí me gustó. Creo que pues fuiste afortunado de haber vivido estas tradiciones. Sí. Aquí, como el público sabe, aquí en la frontera, nosotros estuvimos siempre en lo que era el Halloween, abriendo las calabazas y sacándoles la pulpa para hacer, bueno, a mí me gusta hacer pasteles, hago pay de calabaza. Sí, A ver cuándo les toca, me quedan muy buenos. ya me imagino. Y asustábamos incluso algunos de los niños aquí que había, que eran de otras muy religiosas, su familia, porque lo relacionaban con lo diabólico. Yo de niña recolectaba dulces siempre y hacíamos fiesta al siguiente día porque mi hermano Pedro Humberto cumple años el primero, el Día de los Santos Inocentes. Y pues con todos los dulces que recolectábamos hacíamos una fiesta y el Halloween con mis hijos también se festejó. Sin embargo, sí, yo siempre ponía mis florecitas y mis velitas. Ahí estamos viendo al fondo tu Ajá. calaverita y tus flores de cempasúchil. Sí, estás aquí en la oficina, pero ya en mi casa, hago desde que llegué a esta casa ya hace como bastantes años, eh, fuimos poniendo siempre un altar. Un altar de muertos. Mi abuela sí era muy, sí nos enseñó, fui educada en la tradición de la, del culto, bueno, no del culto, sino sí de la ofrenda y la cercanía con los muertos, porque mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, murió a los 31, y mi abuela materna siempre nos enseñó a ir a los panteones. Entonces yo muy acostumbrada, igual que mi hermana y mis hermanos, a ir a los panteones y ver todo esto. Entonces realmente yo sí lo disfrutaba porque había comida, había bebida y pues aunque no, mi familia materna no era tampoco paterna de mucha religiosidad, de estar rezando, pero sí poníamos la velita, Ujú. con las florecitas. Y ahora cuando ya los hijos en esta nueva rescate cultural de esta tradición,
pues ya nos tocó en la primaria hacer los altares, competir con los concursos, ganar algunos con los hijos, las hijas, y sí, a mí sí me gusta esta tradición porque, como te digo, yo fui educada por abuelas y con mi mamá pues no estuvo presente, después también el papá, entonces sí estoy muy cercana a estas tradiciones y me Sí, gusta claro. poner la velita, de hecho horneamos, horneé pan de muerto, Uy, uy, uy. y me quedó muy bueno, el tema del pan de muerto, el punto es la naranja, Es entonces, lo que me dicen. ajá, O sea, para el pan de muerto tradicional, eh, el azucaradito con sus calaveritas encima, sus huesitos, besitos. es efectivamente la cáscara de la naranja, ¿no? Y el jugo creo que también se lo Sí, integran. sí, sí, sí. Sí, pero La allá en el mantequilla, sur en el sur de la República, ajá. pues fundamentalmente lo baten con huevo y así lo hacen y les queda también delicioso. Y es unos panezazos así de este tamaño. Oye, Mari Sí, Carmen, pero lo más importante de estos días es finalmente que nos llenamos de recuerdos, sí. de buenos recuerdos. Ujú, Y eso, pues nos da esperanza. ujú. Sí, por eso te digo que yo sí soy muy afecta a esto porque la parte de de las, no es que no es religiosidad, sino la tradición. Tradición. Ujú. Estoy acostumbrada a tener las fotos de mi mamá, de mis abuelas, en esa parte y me echo a veces un tiro con ellas, ¿no? O sea, que alguna cosa ahí nos echamos un tiro, pero eh, creo que ya incorporar lo del pan. Este es el primer año que hago pan de muerto. Está muy bien, ¿no? Esa es mi otra faceta que quisiera decirle al público también. O sea, yo debería de hacer un programa sobre recetas. Me Sobre gusta, gastronomía. sí, me gusta mucho cocinar y andar inventando la creatividad. Pero bueno, todo esto que estamos platicando del alimento, las reuniones familiares, de hecho, hice hoy un pozole verde. Están invitadas, ya vaya a ver. Estilo guerrero. Híjole, qué Me cosa tan encanta. deliciosa. Así es, tenía ganas de un pozole verde. No invité a nadie vegetariano, por supuesto, pero pues a ver, ahí ha sido único, no sé qué, pero bueno, o sea, entonces en ese sentido reconozco varias situaciones y me gustaría que eh, iniciar con, con algo que también tiene que ver con las mujeres. O sea, este programa siempre es para todo lo que sucede, ponernos los lentes de género, ¿no? O sea, Claro. parte de las mujeres, qué política pública, qué acción, qué eh, actividad o qué tema o qué situación puede ser criminal o de cualquier tipo, cualquier cosa que pase social, cómo es para las mujeres, cómo afecta a las mujeres. Porque si nos ponemos en una manera neutral, pues no va a pasar nada, va a seguir la violencia, va a seguir el abandono, va a seguir el abuso sexual y los feminicidios. Entonces, en ese sentido, aprovechamos a sugerencia de Olga, y igual que lo hicimos el año pasado, un poquito de historia y de platicar sobre el, esa satanización de los cuidados que hacemos las mujeres en el sentido de la medicina, la herbolaria, este hecho de platicábamos de hacer sobre la tradición y el honrar a nuestras muertas, a nuestros muertos. Si yo lo hiciera en otro lugar, en otro país, digamos europeo, nórdico, no sé, esta situación de poner la velita, el pan, toda esta parte, se puede en otra época y en otros países, se puede llamar que son cuestiones diabólicas, Así de es, sí. Ujú. hechicería, y se Ajá. me podría acusar de bruja. Entonces, hay que rescatar esto porque también se juntó el Halloween, que es la noche de brujas, con los significados, y yo quisiera compartir con el público estas ideas que ha habido y por qué han sido, y para reflexionar un poco sobre la situación de las mujeres. Sobre esto.
sobre este Precisamente, titular. Híjole, qué cosa. precisamente, sucedió que en Saltillo un hombre acusa, bueno, la historia que yo leí fue la siguiente. Hay una persona, hay un hombre que trabaja en Saltillo, es es un funcionario de un puesto alto, ¿no? De segundo, primer nivel. Y esta persona había tenido un divorcio por cuestiones de que en el año del 2021, en octubre, pierde la custodia a esta persona porque había ejercido violencia sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su hija y su esposa. A la esposa la agrede físicamente, sexualmente también, abusó de ella en varias ocasiones. Intentó tirarla por la escalera hasta que intervinieron los pequeños, los hijos. Total, en octubre pierde la custodia, se da el divorcio. Sin embargo, como tenía que pagar esta parte de la pensión, de alimento hacia los menores, porque son dos menores, solamente logró la madre víctima de Carlos, se llama él, le ponen Carlos Alberto, víctima de Carlos Alberto, logró una pensión del 30%, que es lo que se da por regular. En ese sentido, ella, para poder tranquilizar y calmar su ansiedad, su dolor de haber vivido este tema de violencia familiar y casi víctima de feminicidio, que afortunadamente no fue así. Ella estudia, practica y entonces empieza a dar clases de yoga. Muchas personas tomamos yoga. Yo hago yoga 2 veces a la semana. Es una situación que tiene que ver con uno mismo, hacer ejercicio, respirar bien, etcétera, ¿no? Entonces ella se convierte en maestra y en febrero de este año, del 22, este señor, Carlos Alberto, este agresor, la acusa de bruja. La Qué acusa de barbaridad. por prácticas esotéricas y conjuros. Pero esto es con la intención de obtener la guardia y custodia, porque le quiere quitar la Claro. casa a la mujer y se quiere quedar con los hijos para quitarle también la pensión y la custodia. Entonces se empieza a hacer esto y como si se tratara de juzgarla ante la Santa Inquisición, este reconocido funcionario público la acusa y lo lleva hasta la corte, ¿no? Esto está todavía en proceso. La madre dice que sí, que ella está dando clases a otras personas de aromaterapia y no recuerdo qué otra cosa más, pero sobre todo con el fin de tener más ingresos, porque con el 30% de un salario, pues es muy difícil pagar todo lo de las casas, ¿no? Luz, Claro, claro. todos los servicios. Y es así como Carlos la quiere ahora, ahora está acusando de eso. No ha habido una respuesta contundente por parte de las autoridades o de los mecanismos para la mujer. Sin embargo, ya se llevó pues digamos que una entrevista con los menores para que ellos que estuvieron en esa situación de agresión a su mamá, donde la intenta echar por las escaleras. Ellos como testigos, pues también están en estas pláticas. Pero bueno, lo interesante de esta foto que compartiste es que como en pleno milenio, o sea, 20 años, y con todos los derechos que hay, con todas las situaciones que hemos visto, cómo acepta la corte una situación así, de que una mujer sea acusada de bruja, porque practica yoga y meditación. Entonces creo que estamos hablando de algo serio, de algo que todavía que se da, que con la impunidad en que viven muchos funcionarios por estar en el gobierno, pues tienen esa situación de poder, o sea, el poder que ya hemos Claro. explicado que trae atrás de todas las violencias. Pues es que no puede haber otra razón, mi querida Mari Carmen, porque simple y sencillamente
este tipo de acusaciones en nuestro país, en este año en particular, en este tiempo en particular, pues realmente resultan ya inverosímiles. Aunque por otro lado también hay que contextualizarnos a nivel mundial, y tú sabes que todavía hay naciones en donde incluso para las mujeres cortarse el cabello o salir sin cubrirse el rostro, pues es motivo de, cuando menos, una condena de los fundamentalismos religiosos que pueden llevar incluso a una mujer a la muerte. Sí, por ejemplo, en Irán, Por ejemplo. lo que hemos estado escuchando, y pues creo que sí, pues es que realmente es muy reciente esto de los derechos humanos. Apenas en el 2011 vamos a cumplir 10 años que las mujeres, que se reconocen los derechos humanos en la Constitución, y en donde las mujeres, por ejemplo, pues está cambiando la parte de sus derechos. Todavía, a pesar de lo que diga la Suprema Corte de Justicia, se sigue condenando la interrupción del embarazo, se sigue impulsando, por ejemplo, esto de las pensiones alimenticias, que está haciendo, destrabando ahí, blindando para que pueda seguir dándose esto, en donde se crea finalmente una violencia hacia los niños y sus familias. Y en Irán ahorita las mujeres ah, son vistas como no personas, ¿no? Como unas personas no sujetas a los derechos. Pues todo esto no es inventado, pero volvamos hacia siglos atrás, ¿no? Que hay que ver que dentro de todo esto existe una gran ignorancia y temor. Temor a que las mujeres puedan hablar, puedan tomar posiciones, y temor a que se puedan hacer espacios en donde tengan más participación. La palabra bruja en todos los casos se usó principalmente para las mujeres. La magnitud de los procesos de persecución y la eliminación de todas estas mujeres a las cuales se les acusaba, por cualquier situación se les acusaba de brujas y se perseguía, en esa sección viene de hace muchísimos años. ¿Y por qué viene esta situación? Por esto que decíamos, por la ignorancia. Antes de la época precristiana, las mujeres formaban parte de la familia, pero pongámonos un poquito, vayámonos a los lugares rurales con un poco de más atraso en diferentes países, en donde la mujer tiene una función de matrilineal, por las cuestiones de que es la que lleva el tema de cuidados, el uso del agua, la herbolaria, conllevado a hacer medicamentos, hacer infusiones para tecitos, o sea, un tecito de manzanilla, un tecito de hinojo, un tecito de gordolobo, de acuerdo al padecimiento que tiene todo esto. Pero todo eso siempre ha sido una cultura ancestral que de mujer a mujer se ha venido eh, proclamando y estableciendo como parte de las tareas de las mujeres. Pero hubo un tiempo en donde estaban las brujas que existieron, que eran mujeres sabias, mujeres fuertes, porque el curar te da un poder hacia la comunidad. En esa situación las mujeres estaban así desde la segunda mitad del siglo pasado. Es cuando se empiezan a hacer críticas hacia los cuentos de hadas, hacia los cuentos de brujas, porque se transmiten estereotipos de cómo deben de ser las mujeres, y, y mientras que los personajes masculinos son personajes de salvadores, personajes dominantes, héroes, se va disminuyendo la participación de las mujeres históricamente, porque es una situación así como de las princesas que tienen que rescatar, y las brujas pasan a ser la parte fea, ¿no? O sea, en esta dualidad de lo que es ser bueno o ser malo, está presentada porque surgen diferentes voces críticas sobre los cuentos, estos cuentos que son cuentos, ¿no? Así es. Porque había dos tipos de mujeres, Luis. Había una dualidad, o sea, y ya dentro del cristianismo estaba Eva y María.
sea, definidas como las malas, las víctimas, las buenas, las diabólicas, las que tienen que ser, las que pueden ser rescatadas y protegidas. Las malas deben ser castigadas y son malas porque rompen las reglas. O sea, son mujeres que piensan y rompen las reglas y sin exigirlo se dan cuenta de que pueden hacer las cosas como parte de un derecho. Las malas pues deben de ser castigadas, entonces se los va educando a las mujeres en una pasividad, una dependencia, en sacrificio femenino. Había que aguantar nos impusieran a un marido. Había que aguantar si no teníamos marido, nos quedábamos en casa o en la religión. Y también si leíamos, como el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, pues también se crea todo un una leyenda acerca de por qué ingresa al claustro, etcétera, ¿no? Las mujeres pensantes tomaban decisiones fuertes y si tenían un poder económico, como fue el caso de Sor Juana, podían estar protegidas y hacer una vida dentro de lo marcado como adecuado, aceptado, pero detrás de esa moralidad tradicional se esconden muchas fantasías así románticas como lo que tenían que ser las mujeres, sobre el matrimonio como institución, sobre la vida femenina, sobre lo que se tenía que hacer y su capacidad reproductora. Las mujeres en mucho tiempo, 60,000 años hacia atrás, cuando estábamos en tribus y caminábamos así en clanes, que recogíamos las hierbas, que hacíamos la fogata, todo esto que curábamos al que se quemaba, al que le daba el zarpazo, el animal que iban a cazar, al niño que se caía, todas estas curaciones que hacíamos, se veían como, pues eran importantes para el clan, para la comunidad. Sin embargo, esto fue, fue cambiando porque además venía ese poder mágico que tenían las mujeres de, de reproducirse. De repente salía un bebé de un cuerpo, no sabían por qué salía y era un bebé, alguien que podía causar problema o podía ser muy deseado para el clan, dependiendo de la situación del medio ambiente en donde se encontrara. Y esto se va definiendo así hasta que llega un momento en que las mujeres pierden ese poder porque gana el poder de la propiedad privada, ¿no? O sea, los hombres se acomodan en las familias, ya no como clanes, se acomodan en el Estado, se acomodan en el poder, y las mujeres pasan a ser nada más una comparsa, una ente que cuida a los herederos, que cuida a la propiedad, que es la casa, los muebles, etcétera. Y sobre esto, no, acuérdense que las mujeres todavía no, ni imaginarse en votar, pero no heredaban. Entonces, todo lo que tenían el papá heredaba, que para las mujeres, como la dote, se iba a este nuevo contrato matrimonial, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí, y voy a compartir. Sí. Ok. Antes de que compartas, me gustaría hacerte una pregunta, Mari Carmen. ¿Sí? Ahorita que estás dándole un contexto a este tema que es muy interesante, muy bueno que se retome y que se amplíe. Pero aquí la pregunta que te quiero hacer es si tú has investigado en qué momento, Mari Carmen, el concepto de la imagen de la bruja cambia, se transforma. Porque ¿Positivo o efectivamente, negativo? sí, yo creo que de positivo al negativo, pero yo creo que en la actualidad hemos caído en extremos. Tú acabas de ver ahorita la iconografía que acabo yo de mostrar sobre una imagen de una bruja. Y si tú te fijaste en estas gráficas, se resalta el cuerpo de la mujer, Sí, la la sexualidad. belleza de la mujer. No es la imagen medieval de una mujer jorobada, contrahecha, en el concepto más A tradicional ver, del cristianismo, es fea, con un grano por acá, o sea, toda deforme. Y ahora las brujas son mujeres supersexuales, hipersexuales, hipersexualizadas. Y el concepto es de que esto, a final de cuentas, es lo que se le está vendiendo, se comercializa la imagen de la mujer bruja, ¿sí? Y entonces ahora se convierte en una especie de tendencia en redes de esta imagen provocativa, ¿sí? Pero que el feminismo, por otro lado, la asume en otro concepto.
de las brujas, lo que tú estás planteando en este programa. ¿Tú sabes en qué momento se da esta transformación tan radical de la imagen y el concepto de las brujas? Es que fue paulatino. Yo hablaba de que la dualidad, ¿no? Tiene mucho que ver el judeocristianismo. Y si nos vamos a la parte de, pues, más terrible para las mujeres que fue con la Inquisición, ahí vamos a recordar que fueron mucho más las mujeres que fueron incineradas, quemadas en la hoguera, ¿no? Pero tiene que ver con esa actitud del oscurantismo, de, de que el sexo es malo, ¿no? Entonces la sexualidad es mala desde el momento en que de que Adán es víctima de la manzana que le da Eva, y el momento en que la Virgen, la Madre de Dios, bueno, de Jesús, porque los judíos y los islámicos dicen otra cosa, aunque aceptan a Jesús como profeta, la Madre, esta María, concibe sin que haya una relación sexual, se niega esta parte, se niega, entonces se niega la sexualidad porque está negado al placer. Y, ajá, y los hombres pueden tener placer y también flagelarse, como le hacen muchas personas muy hipercatólicas, hipercristianas, hiperreligiosas. El celibato, por ejemplo, que tenemos en la Iglesia Católica, en donde por este celibato que va en contra de ejercer la sexualidad, es el número de víctimas abusadas por sacerdotes y pastores es muy alto, ¿no? Sobre todo en niños, hombres. Y es, en ese sentido, la represión es lo que va dando a que la sexualidad sea mala porque tiene que ver con un placer. Y el placer no te lo debe de dar nadie más que la imagen de Dios. Esto se ha ido cambiando mucho y distorsionando, pero sin embargo, pues ya lo vemos como algo muy moralista, que lo que tú señalabas me parece muy pertinente porque habla de una hipersexualización, o sea, porque está la doble moral. O sea, no, ahí vemos a una mujer en la hoguera, ahí está otra mujer. Sí, tremendas estas imágenes de medio. Sí, 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 son tremendas y pues realmente nos debe una disculpa el Vaticano, ¿no? Porque por cualquier que no se las, cosa, así es. Ve por nada más cualquier esto, cosa, ¿no? además que no tenían, no era un protocolo o juicios justos, ¿no? Como podría ser, era una percepción que tenía el inquisidor. Hay una película, El nombre de la rosa es un libro que se hizo película que es muy interesante. Sí, Se lo cómo no. recomiendo. El nombre de la rosa ya está en película. Las imágenes de los rostros son impactantes, pero esto tiene mucho que ver con esa percepción de que lo que te da alegría, lo que te da satisfacción, es malo, porque en este mundo estamos para sufrir, o sea, el sufrimiento y la culpa viene mucho con esta parte, sobre todo del cristianismo, de que muero por ti, o sea, sufro por ti, me sacrifico por ti, en esta parte que tiene que ser como una constante así, círculo de la culpa, el perdón, el arrepentimiento, la culpa, el perdón, o sea, así vamos, ¿no? Entonces, el catolicismo por eso es interesante y gusta porque tú puedes abusar de alguna persona, hacer una cosa así terrible, pero si eximes o si tu culpa o si te, tienes arrepentimiento, pues quedas Sí, perdonado, perdonada, liberada de liberado, esa ¿no? malignidad. Ajá. Entonces, veíamos que en esta parte de la Inquisición contra tantas mujeres que fueron brutalmente quemadas, Ajá. mira aquí en esa que pusiste ahorita, regrésala, A ver, sí, déjame te la vuelvo a poner. Permíteme un segundito. Aquí va. Esta. esta que tienes, no la veo. Ah, bueno, esta ahí donde está el diablo. El diablo Ajá, le está aconsejando algo a esa mujer. O sea, así es. porque una mujer no puede pensar sobre una decisión, es el diablo. Si tiene el diablo, pues se puede convertir en bruja, entonces ya es mala, y si no, está como si fuera una epidemia, ¿no? Entonces va a contagiar a los demás y hay que acabar con eso. Ahora, con lo que respecto a la hipersexualidad,
si vemos que el sexo está dentro de los pecados, o sea, tener sexo libre sin estar casada, fuera del matrimonio, etcétera, con otra persona que no sea tu pareja. Bueno, en el caso de la religión tiene que estar casada por la iglesia y pues no se puede. Esta parte de también se ha promovido en el deseo. El deseo sexual existe en los seres humanos y pues en todas las especies, ¿no? ¿Y por qué? Porque es parte de la diferencia de los insectos o otros animales, no personas, no humanas. Sí vamos viendo cómo vamos experimentando, incluso existen consejeros sexuales, tratamientos para la sexualidad, para la impotencia, para lubricantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una doble moral. Y la cuestión es que, bueno, aquí a mí me gusta mucho pues, introducir las relaciones de producción y el consumismo, porque tienes que consumir objetos sexuales, tienes que consumir a mujeres. O sea, el caso de la prostitución, que me estoy saliendo un poco, pues son las brujas, ¿no? Las prostitutas son las brujas, son las malas, ¿no? Pero también dentro de esta doble moral, ahí encuentras letreros cuando vas a Rosarito de Ensenada, de este lugar que se llama el Hong Kong, creo, en Así donde es. ponen chicas malas, ¿no? Chicas Ujú. malas. ¿Por qué? Porque esta maldad es en el aspecto de que rompen los patrones de conducta, tienen conductas sexuales que no son bienvenidas en el matrimonio, pero que los hombres los pueden hacer por fuera. Entonces, el consumismo, el capitalismo ofrece estos cuerpos de las mujeres para que puedan ser comprados. Entonces, en esto existe una situación que a muchas mujeres les da el dinero, mejora su economía, es una forma de economía, de autoeconomía, en el sentido de que puedan ellas comerciar con sus cuerpos en los horarios como ellas quieren. Entonces, esta es otra situación que tiene que ver, la foto que pones ahí, con lo oculto, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer fuera de la cama? ¿Con quién? O sea, de nuestras relaciones con nuestros cuerpos. Eso que podemos hacer es malo, ¿no? Porque no es lo conveniente. Entonces, esta doble moral también crea esa pornografía, esa explotación de las mujeres brujas porque son prostitutas, y también se rompe el estereotipo de la bruja con la verruga, jorobada, vieja, todo eso de que pues esas mujeres viejas que pueden tener verrugas, pueden estar jorobadas, simbolizan a las mujeres ancianas con toda la sabiduría que tenían con respecto a las plantas, a la cosmografía donde se movían, a los partos, a los, a las, a los partos distóxicos, o sea, los partos que vienen con problema, a la curación de las caídas, de las heridas, etcétera. Eran mujeres que con los años iban haciendo expertas, iban escogiendo a otra mujer que le pasaban la estafeta, o sea, las herramientas para que ellas continuaran con esta tarea de cuidados y de sanaciones, ¿no? Entonces, creo que también en un momento entran los hombres y se convierten en brujos, pero no con ese espectro que se ponía hacia las mujeres, ¿no? Que como malas y relacionadas con la sexualidad, aunque sí hemos visto algunos que no son brujos, pero sí han abusado, también vuelvo a lo mismo, dentro, cubiertos, protegidos por unas instituciones religiosas fuertes, internacionales, y han abusado sexualmente de mujeres y de niñas y niños, ¿no? Entonces, el problema es que se convierte en un abuso lo que podría ser una comunicación entre personas al ver la sexualidad, y esa hipersexualidad de los cuerpos está relacionada con ver al sexo como algo atractivo, pero no bueno. Entonces está esta doble moral donde se tienen que confesar de que pues estuvieron con la vecina o estuvieron con el novio y pues se perdona y todo se olvida, ¿no? Pero volvamos a las brujas, a ver qué más puedo tener por aquí, si me permites. Sí, Aquí tengo. adelante. Está abierto para que tú compartas lo que tú Muchas desees. gracias. Voy a ver si hacerlo un poquito rápido. Compartir pantalla. Aquí estamos. Bueno, ni hadas ni brujas. Esta bruja pues, se ve cómica, ¿no? Pero tiene un color feo, tiene nariz fea, pues digo, representa a las ancianas ancestrales sabias porque podían curar y
sanar en cualquier situación, ¿no? Entonces, contra las hadas, que son las buenas, que tienen su cara buena, que son angelicales y lo que no conocen no hacen malos, no hacen entuertos ni embrujos ni nada de eso. Es Silvia Federici, me gusta a mí mucho ella, la admiro mucho, es una mujer de izquierda que nos relata que el interés de las feministas de relacionar y ver ahora que la posición de las mujeres en los siglos, cómo se les identificaba en el destino de brujas, brujas o hadas, como mujeres que fueron perseguidas. Decir brujas para las feministas es decir, significa que estamos hablando de mujeres que fueron perseguidas por resistirse. ¿A quién? Al poder. ¿De quién? Del Estado, del marido, de la familia patriarcal, de la iglesia. Y estamos en estas nuevas generaciones en donde las estudiantes y las nuevas feministas están buscando dejar esta persecución. Están empezando a confrontar y a vestirse de brujas y salir, decir, somos las brujas, somos las malas, en esa situación que tiene cuando eres de confrontar, ¿no? Ella tiene bastantes estudios sobre la casa de brujas y, y sobre todo me llama la atención porque dentro de lo que estábamos diciendo, en esta misoginia y el miedo por las brujas, en donde a los niños se les decía que las mujeres asesinas, aquel cuento de Hansel y Gretel, ¿no? De Ajá. la mala que se los iba a comer. Entonces, todo lo que tuviera que ver con mujeres relacionadas con la sanación o con la protección o con con la herbolaria, eran mujeres malas, brujas. Un poquito aquí de la palabra witch, que es en inglés, significa mujer sabia. Y nosotros vimos que las brujas de Witchwood y todo lo que tiene que ver con witch, ¿no? Ellas en la parte celta, que es donde más historias hay por los bosques, por la forma de la producción, que estaba mucho precisamente en los bosques, en la casa. Estas mujeres de witch hace muchos siglos, que bueno, no eran católicos ni eran cristianos, los celtas, ¿no? Tenían costumbres de otro tipo de religiosidades y de tradiciones, ¿no? Religiosas, mejor dicho. Entonces, este conocimiento, ellos eran expertos y en los bosques es donde empiezan a ver pues los hongos, la corteza, ciertas semillas, ciertas hojas, ciertos árboles que las convertían en expertas en el estudio de la herbolaria. Y se dice también por estas feministas estudiosas que cuando ponían a las brujas que volaban, era porque dentro de las celebraciones que hacían, ellas podían evadirse, despegarse, trascender, que también se hace mucho acá, lo vimos en en los mitotes, ¿no? Así estas reuniones que se hacen en nuestro país, que también tienen que ver con un despegarse de la realidad y a través de cactus, hierbas o hongos, las personas pues podemos decir que tienen, no sé si alucinaciones se puede decir, pero sí, trabaja mucho con el subconsciente y siempre necesitas a una bruja que te guíe para estos viajes, ¿no? En el tiempo. Entonces, con la llegada del cristianismo, se relaciona todo esto con lo satánico. Había rituales. En México todavía hay un ritual que se hace en octubre, que acaba de pasar, que se llama las danzantes de la luna. Yo una vez invité a una compañera que desafortunadamente falleció hace poco, de Querétaro, Carmen Abraham. Ellas hacen un ayuno de 2 noches, 3 días, día y noche danzan a la luna y nada más toman agua y creo que algo de semillas, no recuerdo de qué, pero ellas adoran a la luna por el significado que tiene la luna, que está relacionado con las mujeres, con las hadas y las brujas. La luna por sus ciclos, los ciclos lunares, que tienen que ver también con los ciclos menstruales de las mujeres. Entonces, ante esto había una similitud, un acercamiento
y siempre están relacionados con los cambios de la luna, con los cambios de las mujeres. En la parte celta, la bruja mantenía y protegía los conocimientos, es lo que yo estaba diciendo. La bruja, digamos, como la mujer sabia. La mujer sabia mantenía y protegía los conocimientos de toda la, por generaciones y generaciones, hasta que ya llegó el cristianismo. La palabra bruja, pues ya dijimos que tiene diferentes significados y parece ser que es de origen ibérico celta, como decíamos. Y también, pues, es una mujer que vuela, pero no en el sentido de volar, sino acuérdense que el idioma ha cambiado mucho en el sentido de despegar o estar en otro tiempo, en nuestro espacio. Algo así como en la meditación podría ser volar un poco hacia el interior, ¿no? Y pues él también venía de una palabra que quiere ser hechizo. Esto que vemos aquí son los símbolos celtas que se encontraban, los círculos de protección, que también están relacionados con la luna. Bueno, nuestras brujas han sido pues las sanadoras en China, en la India, en Brasil, en Centroamérica, en todas partes, en Europa. Han sido las mujeres en grupos las que han ayudado a otras mujeres a parir. Es una de las funciones más importantes de una mujer al embarazarse, reproducirse para una comunidad. Entonces, cuando había problemas, pues se les daban las hierbas, los tés, las infusiones, los masajes, los ungüentos que se necesitaba. Y esto desplegaba más sabiduría todavía para atender otro tipo de enfermedades, ¿no? Como de la piel. Entonces, las mujeres mexicanas tenemos mucha influencia de, de la naturaleza, o sea, todo lo podemos arreglar con diferentes hierbas, con esta herbolaria tan famosa que es tan famosa que la tenemos incluso en la escuela de Chapingo y también creo que en el Politécnico. Ahí se dan clases, diplomados y especialidades en herbolaria, ¿no? De cómo hacer de una planta X un aceite, un ungüento, una infusión. Entonces, esto ya está científicamente comprobado, porque ya todas las personas sabemos que muchos medicamentos, como por ejemplo la aspirina, sale creo que es el ¿cómo se llama? Bueno, es un árbol donde se descubrió. La penicilina, pues es un hongo del pan. Entonces, todo esto no tiene nada de hechicería ni de extraterrestre, extraordinario o mito, no sé, no es más que un mito el hecho de que no entender que la herbolaria es una ciencia. Claro, al ser las mujeres, teníamos que convertirnos en un ser subordinado como hace el patriarcado con todo lo que hacemos las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres que saben demasiado somos hadas y somos brujas. En la parte del cuidado, somos brujas cuando regañamos, cuando quitamos, cuando ordenamos, cuando corregimos en la familia. En la parte de las hadas somos las que podemos convertir una bolsa de harina en tortillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas que hacemos las mujeres, pues sí son muchas veces como mágicas. Ese besito de sana, sana colita de rana, por ejemplo, es un hechizo que Así todas es. las mamás hacemos. De los más elementales. Sana, sana, a ti también te lo decía, sana, sana Sí, colita. claro, definitivamente. Ajá, Primero mi bisabuela, luego mi abuela y mi madre. ajá. Entonces estás hablando de una bruja que las ranas no tienen cola, si lo viéramos en el todavía sería algo así como que es un conjuro, ¿no? Así es. Ajá, entonces el conocimiento y la sabiduría de las mujeres siempre ha causado temor en esos modelos patriarcales porque es poder, es poder. Las mujeres pertenecen, las mujeres quieren, las mujeres se atreven. Bueno, aquí vemos una de nuestras curanderas más importantes, cómo trabajan en México. Son nuestras brujas, la más famosa es esta Sabina, Sabina. Oaxaca, que vinieron a verla, creo que hasta un príncipe y No, hombre, medio mundo ha venido a probar con ella hongos quién alucinógenos. te acuerdas, o sea, creo que vino uno de los Beatles, no sé si fue George Harrison, Ajá, ajá. también un príncipe, varios rockeros y mujeres creo que hasta la Janis Joplin vino para acá también. Esa es así es, se comenta eso también. Ajá.
Entonces, lo que hacía esta mujer era nada más, como hacen todavía algunos, ahora son más brujos que brujas, llevarte en el viaje, o sea, te dan un medicamento. Yo lo veo así como cuando estás con una gripa muy fuerte y alguien te está cuidando, te están dando el medicamento que lo tomes, que te baje la temperatura, que no alucines, porque con la temperatura es problemático, puedes alucinar, cualquier otro tipo de infección. Entonces, realmente es la parte de la sanación, es un tema de cuidados. Y lo que hacían estas mujeres era eso, ¿no? O sea, ayudar a tener un buen viaje, ¿no? O sea, porque de otra manera, también como son eh, ¿cómo se llama? Son, pues no sé, no puedo decir medicamentos, pero sustancias que pueden crear, ¿Pócimas? no, las sustancias de todos estos hongos, hierbas, Ah, ok, ajá, ¿cómo se llama? Cactus, ajá, pueden llevar una parte psicológica, psicotrópica, ¿no? Que puede ser peligroso, o sea, es como que si te están dando un medicamento para la ansiedad o una cosa así, también que el médico así te es. está controlando. Entonces es muy parecido a lo que hacía, pero como ellas ya entraban dentro de la parte de las relaciones de producción, producían y había un cobro, lo que sea, y además pues traían hacia el país, pues era también un atractivo turístico, digamos, medicina Ujú. turística, que no es que es tradicional, pues llegaban muchas personas, ¿no? Bueno, llega un momento en que las mujeres perdemos el control de nuestros destinos y de nuestros cuerpos, o sea, ya nuestro cuerpo debe de ser y se debe de vestir y debe de comportarse como lo quiere el sistema patriarcal. Es, Se pone ya nada más es un dios, ya no son los dioses que tenían las antiguas comunidades de América antes de que llegaran los españoles y los portugueses. Debe de haber nada más un Dios, están en el pecado, se prohíben varias cosas, tienen que pedir perdón, entonces cambian, empieza la transculturación de todo esto y como consecuencia, pues eh, perdemos posición, ¿no? Entonces, si una mujer se atreve a curar sin haber estudiado, ¿de dónde sale esa? ¿Quién la certifica? Es una bruja y debe morir. Y de esta manera las parteras dejaron de aprender y empiezan los hombres a estudiar y a apropiarse de los cuerpos y dejamos de tener a los hijos en nuestras casas. Todavía mi papá, que nació en el 37, nació en su casa junto con todos sus hermanos y fue en Estados Unidos, porque había esta situación de, de que el médico iba a tu casa y en tiempos más antiguos era la partera, las vecinas y alguien de la familia que estaba ahí presente. Bueno, como les decía, esta señora que a mí me encanta escribió su libro El Calibán, se lo recuerdo, es la bruja. Está muy, muy interesante el trabajo y sobre todo esa división sexual que se forma con el feudalismo del cual hablábamos, cuando se convierte el feudalismo y luego se convierte en capitalismo y ahora pues la sexualidad tiene que ser pagada, ¿no? Tiene que ser pagada desde la boda hasta la dote, que ya no es dote, pero sí hay ciertas herencias, hasta los costos que se tienen que llevar en todo esto, ¿no? Bueno, entonces ya casi para finalizar, podemos decir con mucha tristeza, en resumen, que la palabra bruja se usó para mujeres. Ese fue el origen. Y que fue una persecución y eliminación de las mujeres por el poder que empezaban a tener y fueron perseguidas. Y que este poder era a través de sus conocimientos lo que les daba fuerza, el conocimiento transmitido de, de generación en generación por pues, miles de años, ¿no? Todo esto fue hasta la época precristiana, por eso nos remontamos a los celtas, porque no, igual que las sociedades de América, no estaban bajo el yugo del cristianismo ni de las monarquías. Y finalmente, según los historiadores, entre 80,000 o 100,000 personas de aquel entonces, de aquel mundo que había menos personas, fueron llevadas al juicio por brujería. Y de esos, entre el oscurantismo de 1400 a 1750, el 80% fueron mujeres. Todo lo que decimos no tiene que ver
con una coincidencia, sino detrás de todo hay una cultura, unas creencias que finalmente en el sistema capitalista, liberal, patriarcal, pues sigue funcionando, no ha dejado de funcionar. Cambian las formas, se acomoda la iglesia, ahora se acomodan las costumbres, se quitan algunos estereotipos en la distribución del trabajo doméstico, por ejemplo, con el cuidado de los hijos, pero sigue habiendo una subordinación hacia eso. Entonces, lo que tú decías, pues es muy válido, como esa hipersexualidad, comercial con el cuerpo de las mujeres, y cómo un hombre con poder como este Carlos Alberto puede llegar a una institución oficial de un gobierno laico, etcétera, y decir que su esposa es una bruja y quiere que le quiten a los hijos y que le regresen su casa. Así, o sea, sigue siendo los mismos términos, ¿no? Pues Exactamente. mira, muy interesante toda tu exposición, como siempre, mi querida Mari Carmen. Aquí, para cerrar el tema y entrar al segundo, ya entrar al tema de los resultados electorales en Brasil, y que pues obviamente tiene también una connotación muy importante para el futuro del feminismo en Brasil mismo. Sale, creo yo, aunque no es del todo que haya salido, porque en realidad el poder en Brasil está muy acotado por la ultraderecha conservadora o ultraconservadora. Pero sí me gustaría, ¿cómo cerrarías el tema en función de qué esperas para el futuro, para las hadas y las brujas, en este mundo tan globalizado, pero también con una fuerte corriente progresista, al menos en las naciones latinoamericanas, ¿no? Pero en Europa, pues vemos también con mucha preocupación, y en Estados Unidos, este mismo año habrá elecciones intermedias en los Estados Unidos que también podrán determinar si el fascismo continúa creciendo como opción para algunas regiones del planeta. ¿Qué esperas tú de, de, de lo que pueda suceder con el papel que este mundo contemporáneo le ha dado a las brujas y a las hadas? Bueno, en primer lugar, hay una discusión muy fuerte con respecto a las mujeres dentro del feminismo, perdón, que tiene que ver con esta apropiación del cuerpo. Ajá. Es un movimiento que creo que viene de España, está tomando fuerza, pero más que fuerza está confrontando al movimiento feminista, que tiene que ver la abolición de la prostitución. Y también detrás de esto hay poderes, intereses muy conservadores y de derecha. Entonces, ahorita el feminismo así como que se revuelve porque también ahora los panistas y las panistas son feministas, etcétera, ¿no? Entonces, el feminismo tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y una autonomía sobre eso. En la parte de las brujas, pues ahorita las brujas, o sea, como las malas, están acusando a este movimiento abolicionista de mujeres contra la prostitución, contra la renta de vientres, contra la inclusión de personas que no sean mujeres, que no hayan nacido mujeres. El movimiento feminista, o sea, se está polarizando esto, ¿no? Entonces, creo que aquí pues hay que ir con mucho cuidado porque yo aún no me atrevo a intervenir, pero estoy viendo pues, que la inclusión es importante de todas partes. Pero no olvidemos lo que acabamos de platicar, que la dualidad entre quiénes son las buenas y las malas, eso no se ve en los hombres. Los hombres, cuando todos están en la política, dicen, ay, eso es malo porque este, le grita a la esposa o maltrata a los Así es. hijos. O es malo porque tiene otra mujer, ¿no? Ujú. Y otros hijos, ¿no? Es malo porque se casó por tercera vez. Entonces, las mujeres sí, o sea, todo tiene que ver con esta idea de apropiarse del cuerpo de las mujeres, esta idea muy patriarcal y, y misógina, ¿no? O sea, de que las mujeres no pueden tener deseos sexuales, no pueden ejercer sexualidad, no pueden hablar, no pueden saber más que el otro, ¿no? Incluso en el Así es, trabajo. claro. Entonces son las malas y las buenas. Entonces yo decía que en las malas está Eva, ¿sí? Es la primera mujer mala, que rompe
¿qué hizo Eva? O sea, haya sido, como dijo el cardenal, Haya haya sido como. sido como haya sido. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Lo que sabemos es que fue el, la víctima fue Adán, Adán, que ajá. los corren del paraíso porque Eva se atrevió a pensar, dijo, oye, pues yo quiero esa manzana, ¿no? Y escucha y ve que hay una serpiente y la serpiente pues que an, caminaba o se arrastraba, entonces ella es la que, la que crea lo del fruto prohibido, ¿no? Que estaba prohibido el fruto, pues que tiene que ver con el sexo, ¿no? La sexualidad, entonces ella es la mala. Entonces, con esta idea, las mujeres buenas son vírgenes, ¿sí? Todas son vírgenes, incluyendo una mujer que tuvo un hijo, ¿okay? Que científicamente pues no podemos comprobar, entonces todo está dentro de la fe y este rollo muy católico, cristiano, ¿no? Entonces, no olvidar que las malas entonces son las brujas. Entonces podemos decir que la primera bruja que se refiere fue, bueno, hubo varias en la Biblia, ¿no? Pero la más famosa fue Eva, ¿no? Porque fue bruja. O sea, eh, con una, con una actitud malévola del diablo que le habló por acá, porque el diablo siempre le habla más a las mujeres que a los hombres. ¿Serán que escuchamos más? No sé. Ajá, ajá. Hace esta parte. Entonces, bueno, creo que siempre se va a ver así. Y en la violencia política y en la violencia familiar, las personas que ejercen violencia sobre las mujeres, los victimarios, si leemos o escuchamos sus argumentos, están viendo algo que esta mujer hizo que no debería de haber dicho o no debió de haber hecho o debió de haber dicho, porque rompe y pone en riesgo ese estatus de patriarca, de hombre de familia, de jefe de oficina, de empresario, lo que sea. Ese estatus de hombre, del prototipo del hombre que feo, fuerte y formal y proveedor, lo que sea. Todo eso que sabemos que afortunadamente ya está por la misma situación problemática de las relaciones de producción, de no alcanza la lana y ahora las mujeres y las hijas y todo el mundo trabaja, hombres y mujeres, para poder sostener un hogar. Un hombre solo no puede darse esos lujos de que nadie trabaja más que él, o solamente que tenga mucho dinero, sea muy corrupto o haya hecho muy bien en los negocios, que eso también no nos queda claro que porque sea algunos para los negocios te hagan Mucha corrupción, efectivamente. así es. Entonces, estos hombres pues son buenos todos, ¿no? Entonces, las brujas somos las mujeres, malas o buenas. Y no creo que cambie mucho esta situación porque es muy cómodo poner esto. ¿Qué está pasando ahorita? Hay un movimiento muy interesante que empezó, yo le seguí la huella, están en Centroamérica. En Centroamérica, el que le llaman la decolonialidad. Es una cosa, sobre todo en las comunidades feministas que son sociólogas, incluso mujeres de comunidades indígenas que se han preparado en ciencias sociales, trabajo social, en psicólogas, médicas, abogadas, etcétera, con un profesionalismo universitario y con toda la cosmovisión que tienen por haber estado siempre dentro de sus comunidades indígenas, están confrontando esta parte y tratando de decolonializar. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que nos trajeron los colonizadores, todas las creencias, tanto en los alimentos, en la forma de vestir, en la forma de pensar, en la forma de ingerir el conocimiento y todo esto, lo están tratando de desconstruir para buscar cómo seríamos eficientes y cómo seríamos convenientes para nuestras vidas y para nuestra salud el que no hubiera existido la colonia. Entonces están empezando a quitar todo esto y es un movimiento que me parece muy interesante. Yo sí lo sigo, estoy de acuerdo en eso, en la forma, porque también tiene que ver con este sistema capitalista impuesto cuando vienen cuando nace la burguesía y se apropian de toda la producción y Ajá. la industria y De los todo. medios de producción, efectivamente. Exacto, Y efectivamente. dueños de todas las tierras, ¿no? Y obviamente de toda posesión habida y todos los seres humanos habidos y no habidos en la naturaleza y en el planeta, ¿no? Sí, cuando se apropian de todo esto, pues también se apropiaron de, de América. O sea, y todavía siguen con ese extractivismo
Y es un extractivismo que también tiene que ver con las ideas y con la cultura, no nada más con llevarte los recursos. O sea, esa situación de extraer todo y usarnos y despojarnos y a la vez embargarnos o comprometernos como las deudas es- externas que tienen todos los países. Es una situación que se sigue dando, pero creo que es lento, el cambio es lento, pero muy interesante este movimiento de colonialidad, que hay que seguirlas, ¿no? Y seguirlos porque también, bueno, fueron las mujeres las que lo iniciaron en este sentido de desconstruir todo lo que es el patriarcado imperialista, neoliberal, culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, entrando en esto ya puedo decir un poquito porque me llamó la atención que dentro de las grupos religiosos, los evangélicos, estuvieron apoyando bueno, aquí ya entro, a Bolsonaro, pero finalmente Lula da Silva, que es un excelente mediador, conciliador, eso es algo que hay que admirar sobre todo, principalmente de Lula da Silva. Entonces Lula consigue que los grupos evangelistas uh, le dieran el voto, pero muy chistoso porque en los varones, en los varones, en los hombres evangelistas de esta comunidad religiosa, eh, le dieron el voto a Bolsonaro en su mayoría. O sea, el 30% le da a Lula da Silva el voto. De este 34% que le da a Lula el voto de los evangélicos, el voto para Bolsonaro es menor de los hombres y las mujeres estos grupos evangélicos en un casi 40% votan por, por Lula. Entonces es interesante ver cómo las mujeres de esta comunidad religiosa evangélica dan en mayoría el voto de apoyo a Lula da Silva, a diferencia de los varones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Lula, perdón, Bolsonaro restringió tanto. Esa foto está muy interesante porque sí está. Lula da Silva restringió tanto los derechos de las minorías a tal grado de decir, así declarar que iban a irse con los derechos por las mayorías, porque las minorías no contaban. Entonces en eso le pegó a muchos, sobre todo de la comunidad lésbico, gay, trans, etcétera, ¿no? Y algunas de las cosas interesantes que dijo Bolsonaro, que las voy a mencionar, las voy a leer, que me parecen muy interesantes porque lo pasó una situación como también está pasando un poco en México. O sea, al confrontar los derechos de las mujeres, esto hace que las mujeres se organicen para conservar sus derechos. Y de todas las corrientes, ¿no? Entonces salen a la calle y lo que hemos visto que en este gobierno han sido han sido majestuosas, con mucha mayor cantidad de participación en las protestas y manifestaciones que en otras, ¿no? Porque hay que verlo, pues que salen como mujeres, no todas como feministas, pero sí como mujeres defendiendo sus derechos. Bolsonaro estuvo contra los derechos de las mujeres. Fue una de las cosas porque grupos de mujeres feministas amplias, con casi 2 millones de seguidoras, casi 3, tuvieron la fuerza para decir Lula no. Las declaraciones machistas de Bolsonaro, por ejemplo, y sus ministros, dijo es que no me dan ganas de decir una grosería, pero digo, Brasil es una virgen que todo pervertido de afuera quiere. Así pues. Qué barbaridad. Una metáfora que Qué barbaridad. Bolsonaro hizo para recurrir a hablar del Amazon en julio. O sea, además de que dice, quien quiera venir aquí para tener sexo con una mujer, que se sienta como en casa. Ahora, no podemos pasar a ser conocidos como el paraíso del mundo gay. Okay. Abre las puertas para la prostitución hacia las mujeres, pero la cierra, pero pone también sus trabas para la parte gay.
eso fue lo que declaró ante los periodistas. Esa es una forma violenta contra las mujeres y es un ataque homofóbico contra las comunidades lésbico-gay, porque históricamente lo que está haciendo perdón, lo que está haciendo es despreciar históricamente algo que han trabajado mucho en Brasil y han trabajado en contra de esa imagen de paraíso del turismo sexual, si recuerdas, ¿no? O sea, si Sí, cómo recuerdas no, totalmente. que estaba relacionado sobre todo con el turismo sexual infantil. Entonces, este individuo, al dar esas declaraciones de que cualquiera puede venir aquí a tener sexo con mujeres, pero no con gays, y que Brasil es una virgen que todo pervertido de afuera quiere, o sea, esas cosas dolieron mucho. Y lo hizo y ganó. Estoy hablando de su campaña anterior y de cómo se comportó. Pero bueno, gracias a esto hubo dos fiscales, Oliveira Machado y Lysian Brecher, que estuvieron trabajando jurídicamente como en contra de todo lo que decía. Porque una cosa es lo que decía y otra cosa es lo que hacía. Su idiosincrasia y su conservadurismo de ultraderecha fascista, porque también lo han estado relacionando mucho y comparando con Donald Trump. Dicen que es el Trump sudamericano, ¿no? Así es como se le ha dado a conocer por sus discursos fascistas que tiene. Y en esta situación también lo que hizo fue eh, cerrar, derogar algunas cuestiones que estaban en salud. Allá se llama Ministerio de Salud, lo que sería aquí la Secretaría de Salud. Entonces, cuando fue la pandemia, fue muy terrible, está descalificado, la actuación que tuvieron con respecto a las víctimas del COVID y la atención de las víctimas de violencia sexual y doméstica. Hubo funcionarios del Ministerio de Salud que quisieron trabajar esta parte para evitar que continuara la violencia, los feminicidios, todo lo que estaba dando por el confinamiento, pero él estuvo en contra de eso, tan en contra que cambiaron a los ministros de salud y corrieron a los empleados que estaban trabajando la atención sanitaria a las mujeres durante la pandemia. Entonces esto todavía aumentó el caos. Eh, el carnaval de cuando gana Bolsonaro el primer año, no recuerdo, se hace un carnaval en donde las mujeres, aquí es cuando inicia, en contra de Bolsonaro. ¿Te estás refiriendo al carnaval de Río de Janeiro? Sí, claro, sí, el famoso carnaval se viste contra la violencia hacia las mujeres y contra Bolsonaro. Hay varias situaciones muy pesadas, por ejemplo, en las famosas favelas, una de las más grandes, que creo que no sé cómo se pronuncia, es Jacaracincho, no recuerdo, pero una favela más grandes. Ahí entraron los policías de Bolsonaro y en una operación mataron a mucha gente. Entre ellas fueron 28 víctimas y hubo niños en este ataque. Hubo niños en donde todavía las mamás se sumaron al movimiento en contra de Bolsonaro porque tuvieron que enterrar a sus hijos de esa operación policíaca en donde con el pretexto de buscar narcotraficantes, llegaban atacando y matando población civil, ¿no? Son de las cosas así más difíciles. Ahora, hay que reconocerle a Lula que hizo una situación muy interesante para poder ganar a Bolsonaro, porque tenía todas las estructuras a su favor, la, eh, las instituciones y con todo el poder del aparato que conlleva cuando estás de presidente y hay elecciones, ¿no? En ese sentido, el PT, que es el partido donde pertenece a Lula, que es la fuerza principal, el PT hizo alianza con el Partido Comunista, con el Verde, con el Socialista Brasileño, el de Solidaridad y de una federación. Aquí lo que me llama mucho la atención de Lula es cómo logró eh, llamar a hacer una alianza con Gerardo Alckmin, que fue gobernador de San Paulo y fue su opositor más fuerte cuando fue el establishment. Establishment es cuando el ala conservadora en Brasil juzgan y encarcelan a Lula. Entonces,
a pesar de esta situación, Lula logra jalarlo y llevarse como compañero de fórmula para estas elecciones. Me hace que es una estrategia muy interesante y, y fascinante, ¿no? Ahora, sí, voy a compartir un poquito la pantalla, a ver si ando por aquí. Ah, sí, ya. Ya llegué. ¿Dónde estamos? O sea, se me hace muy interesante porque, bueno, me comentaba Olga, ¿qué esperan las mujeres con Silva? Pues realmente no esperan, realmente esperan, porque lo que pasó con Bolsonaro es que les quitaron todas sus derechos, fueron golpeados, aumentaron mucho los feminicidios, murió mucha gente por la parte de la pandemia, atacó a todos los grupos, pues esto de las favelas, de asesinaron gente, o sea, fue atroz lo que hizo este señor, ¿no? Sin embargo, no ganó, sí ganó por muchos votos, pero no por muchos puntos, o sea, fue realmente así como muy encontrada. Si no hubiera hecho esta estrategia de alianza Lula, a lo mejor no hubiera podido llegar a esta segunda vuelta triunfador. Y las mujeres pues esperaron. Pero como decíamos, cuando existe una situación que atañe o perjudica a una gran mayoría, aunque sean de diferentes corrientes, edades y comunidades o intersección de diferentes sectorialidades, se unen. Esto unió a las mujeres y es lo que me gustaría rescatar un poquito. A ver si puedo. ¿Dónde estás? Bueno, es desde que inició, bueno, ahora que inició esta campaña electoral, hay un grupo de mujeres unidas que estuvo desde la campaña anterior. O sea, le costó del tiempo cuando Bolsonaro inicia en las elecciones pasadas, ellas tenían también una campaña en contra de Bolsonaro, porque ellas como feministas sabían qué era lo que iba a pasar. Estaban previniendo sobre todo por las declaraciones que hacía. Entonces, fuera Bolsonaro fue una de las cosas que más se escuchó, ¿no? Y de las Fuera consignas populares. Exacto, sí, las consignas. Y pues la apuesta principal era recuperar la economía, o sea, porque tampoco, o sea, no hizo bien ni siquiera en la economía ni en la salud, y, o sea, los índices de desarrollo se fueron al tope, ¿no? Hacia abajo. La inflación fue la más grande en 30 años. Y a Bolsonaro decía yo que lo apodaban el Donald Trump brasileño, junto con su general. Esta dupla, pues militares del Partido Liberal, eh, fue lo más autoritario y radical que han tenido los brasileños desde que vuelven a la democracia después de aquellos golpes de Estado, ¿no? Entonces la coalición Vamos Juntos por Brasil con Lula, que estaban a todos estos, este, eh, todos estos partidos y este personaje que es el candidato a vicepresidente, Geraldo, fue el exgobernador de Sao Paulo y aunque fue su opositor, se une con tal de fuera Bolsonaro, ¿no? Ah, aquí está, esto quiere decir el ENAO. O sea, el ENAO fue la consigna que fue un hashtag de una movilización histórica en Brasil. Nació en el 2018, pero continuó hasta que tuvo millones de seguidoras, porque cada desacierto, imposición y antiderechos del gobierno de Bolsonaro hacía que fortaleciera el movimiento feminista, ¿no? La candidatura de Bolsonaro desde aquel entonces, pues pregonaban los evangélicos que yo señalaba, y sin embargo, en su mayoría los evangélicos, las mujeres votaron por Lula da Silva. Y esto es lo que decía, mira, lo voy a leer. Decía Bolsonaro desde su campaña del 18, decía, el Estado es cristiano, o sea, no le daba tampoco un espacio a otras religiones. El Estado es cristiano. Vamos a hacer un Brasil para las mayorías. Las minorías se adecúan o simplemente desaparecen. Con esas consignas ganó. Sí, no, claro. Ajá, y había declarado públicamente que, pues, que eso es lo que iba a hacer y eso es lo que hizo, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres, de un grupo en las redes, el grupo Facebook, Mujeres Unidas contra Bolsonaro, así se llamaron y así continuaron,
empezaron en aquel entonces el no. O sea, los que sean en brasileño, el no, refiriéndose a Bolsonaro, no, por todo lo que decía en su campaña, por lo que significaba, y salieron miles y miles de mujeres en contra de esto. Gana Bolsonaro, pero ellas siguen trabajando en artículos virtuales, en masividad, concertando, convocando con las colectivas de mujeres, en esa interseccionalidad, quiere decir la interseccionalidad, que de todos los sectores, o sea, eh, afrodescendientes, comunidades lésbico-gay, de otros tipos de vulnerabilidad, campesinas, agrícolas, de diferentes lugares, todos se juntan porque él no. Y bueno, yo decía que siguen ahora con esta campaña donde gana Lula da Silva, ellas van con el ahora fuera Bolsonaro. De él no, que fue todo el tiempo anterior, ahora están con fuera Bolsonaro y convocando a todas las diversas desigualdades. Y en este periodo en que está Bolsonaro, pues crece la desigualdad, crece la pobreza, crece la inflación, crecen las enfermedades, crecen los golpes y las violaciones a los derechos. Entonces esto hace que MOOC, este grupo, que ya no es tan grupo de mujeres que dirigían desde Facebook, vaya creciendo en todas esas comunidades que representan una desigualdad o que se sentían discriminadas, golpeadas, despreciadas y atropelladas por las políticas y por los dichos del gobierno de Bolsonaro. Entonces, el triunfo de Bolsonaro para todos estos grupos representaba el retroceso, o sea, era legitimar otra vez esos poderes con mayor autoridad, con mayor infamia contra los derechos de las mujeres, las niñas y todas las comunidades que existen, porque había un odio, promovía un odio y un racismo. Por eso le llamaban el Trump de Brasil, ¿no? Creo que Bolsonaro no gana y, y ahora pues estamos esperando que todo lo que vaya a pasar esté gracias al aprendizaje, ¿no? Entonces no sé si va a ser un poco como en Chile, que también con mucha alegría gana un joven socialista, pero finalmente la constitución que pusieron no se pudo. Es muy complicado, ya lo hemos platicado, porque la derecha tiene mucho tiempo, tiene toda la estructura, tiene los medios, tiene mucho dinero, mucho poder y de convocatoria, entonces es complicado poder llegar otra vez a reconocer los derechos humanos cuando hay un cambio de gobierno. Entonces yo creo que aquí abro la discusión para tus comentarios que tú puedas hacer sobre esto tan rápido. Y nada más no dejar de señalar que no es que Lula Silva sea un ángel, hablando de malos y buenos, o sea, no es un santo, Claro. tampoco es un brujo, bueno, a lo mejor sí hizo su brujería en la estrategia que hizo para las alianzas, Sí, bueno, pero, también los hay. pero Claro. él también sí fue corrupto, o sea, sí fue corrupto, sí lo fue. Pero la corrupción se perdona, yo he visto que se perdona hasta ciertos niveles. Roban pero poquito, no sé, como lo hayan dicho. Hayan dicho como hayan dicho, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, se llevó, o sea, estuvo detenido y esta parte, pero Bolsonaro tuvo un pésimo desempeño para Brasil, porque sobre todo la parte de salud, como trató a las personas sin medicinas, sin vacunas, etcétera. Pues sobre todo con ese desprecio a esas que consideran minorías, que al final esas minorías se juntan y lo tumban. O sea, sí tenían una fuerza. Y ante esto, pues también no hay que olvidar que pues no es un santo. Lula lleva 3 matrimonios y acaba de casarse con una mujer 22 o 23 años más joven que él. Entonces, una persona es un ser humano común y corriente, pero muy buena estratega, bueno para hacer alianzas, o sea, poder aliarte con tu opositor que incluso participó para el juicio que se hizo, o sea, eso habla de sabios, ¿no? Entonces, eso es lo que... Pero, mira, yo simple y sencillamente quiero recalcar una cosa. Para Brasil, como para el resto del continente latinoamericano que ha comenzado a ir más pronunciadamente por esta segunda oleada de progresismo en los países latinoamericanos,
pues el futuro inmediato y al corto plazo no es tan sencillo, no está tan fácil. Y por lo mismo, pues el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres en Latinoamérica también está caminando al filo de la navaja. En algunas naciones con mayor incertidumbre que en otras. Y en el caso de Brasil con Lula, no hay que olvidar que finalmente Bolsonaro y su grupo de poder en realidad avanzó y avanzó bastante con relación al proceso electoral de hace 4 años en Brasil. ¿Por qué digo esto? Porque hay que recordar que la diferencia entre uno y otro fue poquito superior al 1%, que son 2 millones de votos. Pero estamos hablando de una elección en donde participaron cuando menos casi 100,000 brasileños, o quizás, perdón, casi, déjame acordarme, las cifras fueron 50 millones para Bolsonaro y 48 millones, poquito más de menos de 48 millones con Bolsonaro. Y el chiste es que el bolsonarismo en Brasil, pues tiene una minoría raquítica, pero a final de cuentas minoría en el Congreso, junto con sus aliados, ¿eh? Y por el lado de las gubernaturas, pues también le lleva apenas por una gubernatura Bolsonaro, la gente de Bolsonaro, a la gente de Lula. Y esto está marcando y va a marcar, y ya lo escuchamos cuando da su primer pronunciamiento Lula, después de que el Tribunal Electoral en Brasil le da el triunfo, en donde vemos a un Lula incluso agazapado, esperando a que Bolsonaro se pronunciara si aceptaba o no aceptaba la derrota. Por cierto, pues ayer ya vimos el tipo de mensaje que mandó Bolsonaro, ¿no? No, no lo escuché, me lo comenté. ¿No lo viste? Bueno, jamás se refiere a su derrota y jamás hace mención de Lula, ¿sí? Y él dice, voy a cumplir, pero está muy consciente de que le está soplando en la oreja a Lula. Y esto, pues es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta porque no es en automático, como ha sucedido en México, desafortunadamente, que los cambios se den con mayor radicalidad y con mayor velocidad. Claro. Los cambios que espera el ciudadano común. Sí. Y eso desafortunadamente sucedió y está sucediendo en Chile, por ejemplo. Sí. En donde Bolsonaro, que llega, perdón, joven chileno. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo del presidente. Híjole, qué cabeza de veras. Ahorita me acuerdo, perdón. Llega con una popularidad del 50% y ahorita anda por ahí rondando los 24%. Sí, 25% de aprobación. Y con una derecha también a la que vence realmente también de una manera, por un margen muy pequeño. Sí. Y lo mismo vemos en Perú, lo mismo vemos en Ecuador, lo vemos en Argentina, lo vemos en México. Obviamente aquí la diferencia del apoyo al presidente López Obrador es muy grande todavía en relación a la derecha y toda su gente, todas sus huestes, todas sus legiones, pero no olvidemos que estos gobiernos democráticos que alcanzamos los votantes en los países latinoamericanos realmente están muy acotados. Y yo mencionaba al principio de este programa que finalmente quien sale fortalecido en este tipo de resultados electorales y estas presiones en unos estados de Latinoamérica más fuertes que en otros, incluso en el mismo gobierno a nivel mundial, pues abre la puerta al fascismo y al nazismo. Sí. Y eso lo acabamos de ver en Italia, en donde llega una mujer
fascista. Sí, Y las de hay, ser y las mujer ha no quiere existido decir que de tenga por años. conciencia Ajá, feminista, sí. No, adelante, adelante. o sea, no por ser mujer asegura que sea una conciencia feminista, o sea, no porque seas gobernadora o hayas tenido una experiencia o no es así. Hay hombres que tienen más conciencia feminista que otras gobernantes. Entonces, esto hay que siempre señalarlo para nuestras audiencias, Sí, porque efectivamente las cosas a veces no suceden en automático. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar precisamente a decir que lo que sucede en Brasil y en muchas naciones de Latinoamérica y del mundo, donde se están dando estos avances de gobiernos progresistas, que ya no se dicen de izquierda, precisamente también para no invocar viejos fantasmas, viejos malos espíritus, como decía, para que la gente no se espante. un Entonces, fantasma recorre el mundo, así es. el fantasma del comunismo. Del comunismo. Bueno, nos debe a los ciudadanos que pensamos que con esperanza de que las cosas tarde que temprano se tienen que consolidar y finalmente el humanismo como tal se impondrá de nueva cuenta por varias décadas en el planeta, pues es un trabajo en el que nadie puede bajar la guardia. Nadie. Y mientras uno sea más crítico también de estos gobiernos progresistas, bien intencionados, ¿sí? Señalando lo bueno y lo malo que puede tener un gobierno, entonces eso nos va a permitir tener, por ejemplo, el caso de Cuatro Vientos, pues audiencias más reflexivas y más esperanzadas, ¿sí? Que no Sí, se nos acabe la utopía, mi querida no, Maritren, no se que acaba no el se nos mundo. acabe, porque el día que se nos acabe, entonces sí, pues llegamos a periodos de la humanidad tan terribles como la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo lo que sabemos y lo que ha originado de atrasos el imperio de la maldad y de la violación de derechos humanos, ¿sí? En la humanidad. Y ahí para. Es que siempre que he platicado esta situación de los gobiernos que están llegando de izquierda, entre comillas, o sea, digamos que son gobiernos que no son de derecha, ¿sí? Que no son antiderechos, que no son, bueno, conservadores, pueden ser pues, en la parte de la tradición, pero que no son antiderechos, finalmente eso de eso se trata. Creo que existe como el caso de Estados Unidos, como el caso de Europa, el país que mencionaste. eh, ¿Cómo, o sea, es que me pongo a pensar, ¿cómo es que se da esa vuelta tan radical de repente de un gobierno? En México, obvio, no fue por la cuestión de los antiderechos, fue por la cuestión económica de una corrupción que estaba ya inacabable y que teníamos que parar. Eso fue, sale la propuesta. Pero esto aunado al acuerdo de que primero los pobres, las pobres, porque se trata de una situación de igualdad. En las mismas, los mismos instituciones de ONU, así transnacionales, han mencionado, eh, eh, ponen en la mesa el riesgo de un país que tenga esas desigualdades. O sea, porque va a afectar la salud, bla, 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 por lo que conviene toda la salud. Va a afectar la educación, por lo que conviene la educación. Pero todas esas afectaciones de la calidad de la salud, de la parte de educación, de la parte de la vivienda, que forman los índices de desarrollo de un país, salud, vivienda y educación, tienen que ver con el modelo neoliberal capitalista. ¿Por qué? Porque para producir necesitas gente que tenga educación, que sea técnica o profesionista para que pueda desarrollar el, las formas de producción o la fuerza, la mano de obra que tú necesitas o la fuerza intelectual que necesitas como capitalista. La parte de la vivienda también, porque esto genera una situación de inseguridad en donde todo, la parte de la salud, porque entonces si no tienes a unas personas, las tienes en este riesgo, vas a crear un conflicto también social, epidémico, etcétera, ¿no? Pero todo está relacionado hacia el capital. O sea, el capital es el que manda, el capital es el que domina. Son los dueños de los bancos, de los dineros, de las transnacionales, de esas mineras, petroleras, lo que sea que
que chupan todos los recursos y se los llevan, ¿no? O sea, esas son las brujas, ¿no? Las brujas malas que se llevan todo eso. Se chupan a los países que están en desarrollo, como el caso de México y otros. Entonces, la apuesta es que no se desperdicie el recurso político. Entonces, en el recurso político es muy complicado, digo yo, ¿de qué manera puede salir México de esta parte? La deuda externa que tenemos es enorme y lo mismo en todos los demás países y se tiene que pagar. Yo soy de las que estoy a favor de que no se pague la deuda, ya, punto. O quítame todos los intereses y como un acuerdo como lo que harías en un banco, no te doy tanto y ahí muere. Bueno, yo de Mari Carmen Río Seco, desde mi posición, se me haría lo más sencillo, para que realmente rompiera, o sea, mientras tengas esas deudas externas y tengas esos acuerdos, no puedes, como decías tú, de un día para otro cambiar el sistema económico, el modelo económico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? Aquí siento en la parte política electoral de México. Necesitamos un personaje con liderazgo y que conozca todo esto. ¿Sí? Yo por eso le apuesto, creo que viene mujer, porque el INE va a decidir y el INE está ahí con algunas manos de algunos morenistas fuertes, pero yo creo que si no viene mujer, si no se impone esta parte que le correspondería el espacio a una presidenta o una mujer, Morena va a ganar, como base, Morena va a ganar, por supuesto. Pero ¿qué nos conviene a este país? Porque yo sí creo que están los cimientos, que este gobierno ha puesto los cimientos para poder enderezar y corregir las cosas que no estaban bien. Que con las críticas, que si al interior de Morena, que si hay corruptos, que si está el reciclado de todos los demás partidos, ok, eso no se puede subsanar, pero se conoce. Pero ¿de qué manera puedes tú incursionar en un modelo económico híbrido? No sé, híbrido porque que no sea realmente como socialista o que no sea, porque también eso de estar subsidiando a tanta gente, no, el país necesita recursos y de dónde los va a sacar yo no veo. Entonces, esta es una parte, los recursos dónde van a venir para seguir subsidiando, porque sí, sí hay gente muy pobre que sí lo necesita, por supuesto, pero no necesita que le den el dinero, necesita aquel dicho tan famoso de los chinos, o sea, enseñarle a pescar, o sea, que tenga una base para poder poner tener su propia autonomía económica. Está esta parte de la cuestión económica. Y los derechos que van ahí respetados en nuestra Constitución. Pero, ¿cómo le vas a hacer si tienes tratados comerciales con algunos países del sur de América, con algunos países del norte de América, con algunas partes del bloque asiático? ¿Cómo vas a hacer para cumplir esto? Porque necesitamos exportar. No, no podemos estar importando el maíz, no podemos estar importando los recursos tradicionalmente que son. Ahora, por ejemplo, las cempasúchil que tengo atrás, me aseguré que fueran mexicanas, porque los chinos las traen en macetas, son un poquito más amarillas, pero por lo general vienen en maceta. Entonces, le estamos pegando. Entonces, tenemos que proteger a toda esta economía de del, del agro, del campo, de la industria de la carne, de la industria de la leche. Pero entonces está el otro. Los gobiernos anteriores dejaron crecer, fortalecer al narco. Entonces, hay muchas aristas que se tienen que hacer y necesitamos un líder que sea un buen negociador, más que un Lula, digamos, ¿no? Pero sobre todo, la autonomía económica de nuestro país. Eso es para mí lo más importante. Y no lo puede ser cualquiera, no lo puede hacer una Claudia Sheinbaum porque no tiene esa experiencia. Es una política, es de izquierda, pero necesitamos una persona que conozca la realidad de afuera para poder empezar a hacer este modelo híbrido, que no sea el total neoliberal, capital, pero también deje el espacio para las cuestiones sociales de políticas públicas que se necesitan. O sea, yo pienso en esto y no encuentro la solución. O sea, es una gran carga la que les va a tocar a nosotros como electores, preguntarnos todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Si queremos sacar, a Bolsonaro lo sacaron porque pésimo el papel, represivo, ¿sí? Golpeador, asesino, y además, pues malo, ¿no? Porque no apoyó a su pueblo en una situación tan importante como fue el tema de la epidemia. Entonces, o sea, tenía que salir y sí, me sigue sorprendiendo como a todos. Pero creo que mucha gente está todavía, no sé cómo qué palabra dijiste tú, está
en esa utopía de lo que es la, la no derecha, ¿no? Entonces, había que ver, entonces, cómo podemos ver que no sea una utopía. O sea, ¿no? O sea, se tiene que haber, y necesitamos a alguien que sepa de economía, o sea, no nada más la parte, y pues crear un buen sistema de personajes que trabajen la parte de bienestar, o sea, no sé, está de, lo menos que yo ya no estoy en esos rollos y es más fácil Sí, hablar que hacer, ¿no? sí, sí, sí. La gente de verdadera izquierda piensa que finalmente estamos en una etapa de transición en donde se quiere regresar, quizás en el transcurso de tres sexenios, a un tipo de economía mixta, que hay que recordar que los mexicanos en la década de los 40 y fundamentalmente los 50 y principios de los 60 rindió frutos, pero que provocó un autoritarismo represivo de las voces que opinaban diferente a las del presidente, un presidencialismo absoluto El que macartismo. desafortunadamente perdió ese modelo económico que le había dado de alguna forma, te digo, cierta estabilidad y crecimiento en lo económico a nuestro país, a nuestra nación. Incluso a nivel mundial, tú recordarás, se hablaba del famoso milagro mexicano y se fundamentó desde el punto de vista de la economía en una economía mixta. Sí, Bueno, también, o sea, más de economía, porque todo se apostó al petróleo. O sea, pues digo que necesitamos un economista o que se haga tenga un buen equipo economista. No sé, es una cosa así que no ni pensar. eso que te... Sí, Ajá, el tema de las mujeres, pues, sí, lo que yo he visto es que dentro de las mujeres que han estado en el poder, o sea, no me refiero me refiero a una mayoría, porque hay otras que hasta han estado en la cárcel, ¿no? claro, Creo que sí es conveniente porque traemos ese chip de la colectividad, ¿no? O sea, sí. no hacia nosotras, traemos ese chip de la colectividad que no es tan patriarcal en el sentido de que primero nosotras, primero yo y luego los demás. O sea, hay una parte así del cuidado que da esperanza, ¿no? En que una mujer Pues puede. eso se antoja para un próximo programa. Desde Es mejor, una este mujer, enfoque que un tú le hombre. estás dando es muy interesante. Y bueno, estamos ante la posibilidad real de que bueno, posiblemente en el 2024 pues llegue a la presidencia de la República Mexicana pues una mujer por primera ocasión, ¿no? En la historia también de esta nación tan convulsionada, pero tan hermosa que finalmente también es México. Pues no sé, mira, ya llevamos más de 1 hora y media. Pues ya, Sé que vamos, pero pues, hay que pararle. no, Mari pues Carmen, ¿algún comentario final con el que quieras cerrar tu programa? ah, que no hay que olvidar que las mujeres somos más de la mitad de la humanidad, cómo se ha abusado de nuestras habilidades cuando nos desarrollamos, cómo después se nos pone en desventaja. Y también pues a todas las personas pues un saludo con mucho afecto, porque hoy es el 2 de noviembre, yo soy afecta al 2 de noviembre, ya tengo mi pozole ahí ya listo. Sí, el famoso pozole guerrerense, Almuerzo, hombre, el verde. Uf, invitadas todas las personas que les guste, que no sean vegetarianas o que sean sobre todo. Y pues agradecer al público y sobre todo a ti en este día de haber dado el espacio para hablar de temas ¿no? que parece que no nos pertenecen mucho, pero hay que luchar y a sacar a esa brujita que todas traemos dentro, que salga y que Claro, manifieste toda su sapiencia y todas las acciones que podemos hacer en fin, con un buen fin para las demás personas. claro. Mari Carmen, recuerda que este es tu espacio y con Gracias. muchísimo gusto aquí en Cuatro Vientos, pues eres uno de nuestras conductoras estrella y te queremos agradecer siempre que nos trates sobre estos temas que nos hacen reflexionar, fundamentalmente a los hombres, nos hace reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Sí, Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Amigos de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar en la transmisión del día de hoy de nuestro programa. Queremos invitarlo a que si le gustó el programa, denle un like, compártalo y pues recomiéndenos. Ahí está el programa. En un rato más lo subimos a nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Si va a ir al panteón, acuérdese, son días en los que los panteones se llenan. Y si va a ir al panteón aquí en Ensenada, en la zona de la costa de Baja California, por favor vaya muy bien abrigado porque ya bajó el clima muy fuerte y claro. pues se espera que esto se mantenga así al menos hasta el próximo viernes por la noche.
Así que, amigos, pásenla muy bien y recuerden que la vida es breve. Sí. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta luego, Maricarmen. Bye.